Hola, mi nombre es Juliana Basto, estudiante de fisioterapia cuarto semestre de la Universidad de Pamplona, y hoy hablaremos de los cambios que se generaron en la Constitución del 86 al 91. Bueno, y a tener en cuenta, vamos a hablar sobre los derechos fundamentales, que son el derecho a la vida, a la integridad física, el derecho a la libertad, al honor, el derecho a la ideología y el derecho a elegir residencia. También el derecho a realizar reuniones públicas sin armas. Entonces se da la Carta del 91 al final de los años 80, donde se convergieron en el país tres elementos para una crisis. Estas crisis fueron la caída del régimen Frente Nacionalista, el deterioro del orden público, que fue a mediados de los años 80, donde las mafias declararon la guerra al Estado colombiano, y el tercero es la tendencia de la estructura económica colombiana. El catalizador de todo esto fue la violencia ejercida por los narcotraficantes, que cobró ante sus víctimas, jueces, policías, altos funcionarios públicos y ciudadanos comunes. Esto fue entre 1989 y 1990. Un grupo de estudiantes universitarios fueron los que lideraron un movimiento para reformar el régimen político. Y en relación con la búsqueda de la paz, la idea de una asamblea constituyente generó un proceso de movilización de los grupos armados, los cuales fueron el EPL, el PRT, el Movimiento Indígena Manuel Quintín y el M-19. Y en la segunda mitad del siglo XX y lo que va del siglo XXI, las mayores controversias fueron judiciales y jurisprudenciales, la participación política ampliada con creación de juntas administrativas locales. Para representación de minorías étnicas se creó en el Senado una curul especial y una en la Cámara para las comunidades negras. También los derechos de los indígenas a gobernarse por autoridades propias. Entonces, el movimiento estudiantil anteriormente nombrado en 1889 convocó una Asamblea Nacional Constituyente mediante un voto popular que fue la séptima papeleta. Y esto dio un giro cuando llegó al mandato del presidente César Gaviria Trujillo, con la Constitución modificada con espectros sociales y políticos, donde los principales cambios fueron la libertad de culto, la acción de tutela, la Fiscalía General de la Nación apareció, la Corte Constitucional y estados de excepción, que fueron estado de guerra exterior, la guerra con otros países, el estado de conmoción interior, que fueron graves perturbaciones del orden público, y el estado de emergencia, que fue la perturbación del orden económico, social y ecológico por grave calamidad. Otro principal cambio fue la descentralización, las minorías étnicas y la equidad de género, también el catálogo de derechos fundamentales, la democracia participativa, la figura de la vicepresidencia y la Defensoría del Pueblo, también el medio ambiente en un marco institucional. Ahora hablaremos de los mecanismos de protección a los derechos, que son instrumentos creados en el propósito de brindar protección a los ciudadanos cuando se vean vulnerables los derechos fundamentales. Estas herramientas se deben ejercer mediante una acción judicial. Los mecanismos son la acción de tutela, que fue el primer logro en la Constitución de 1991, donde todas las personas tienen derecho a la protección, y este papeleo no puede transcurrir más de 10 días entre la solicitud y su resolución. También tenemos la acción de cumplimiento, que es que las personas pueden acudir ante una autoridad para hacer efectivo el cumplimiento de alguna ley. También las acciones populares, que son cuando la ley regula estas acciones para la protección de los derechos y los intereses colectivos. También está el derecho de petición, que es que cualquier persona tiene derecho de presentar una petición a las respectivas autoridades con algún motivo de interés, ya sea general o particular. En estos mecanismos también encontramos lo que es la queja, que es cualquier manifestación de inconformidad que una persona da en relación a la conducta de uno o varios servidores de la República, y esta debe ser presentada ante una personería, procuraduría o oficina de control disciplinario.
También encontramos el reclamo, que es cuando se anuncia también a las autoridades la suspensión injustificada a la prestación de distintos servicios. Bueno, en las manifestaciones, que es una opinión del peticionario. También está el habeas corpus, que es la institución jurídica que garantiza la libertad personal del individuo. La habeas data, que es el derecho constitucional que tienen todas las personas a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en las bases de datos y los archivos de entidades públicas y privadas. Y los mecanismos de participación ciudadana, que se encuentran en el título 4 del capítulo 1 del artículo 103 de la Constitución Política del 91, son el voto, que pues es la voluntad de una persona en un asunto. También está el plebiscito, que es el pronunciamiento del pueblo o el convocado por el presidente para apoyar o rechazar alguna decisión. Y los plebiscitos más importantes fueron en 1957, que fue el que abrió las puertas al Frente Nacional, y en 1990, que es el de la Asamblea Nacional Constituyente. También está el referendo, que es una convocatoria que se hace al pueblo para que apruebe o rechace también, pero un proyecto de norma jurídica, o pues que derrogue o no una norma ya que esté vigente. Y los tipos de referendo son el derogatorio, aprobatorio y constitucional. La consulta popular, que es el mecanismo por el que se realiza alguna pregunta. La iniciativa legislativa, que es el derecho político de algún grupo de ciudadanos de presentar un proyecto de ley y actos legislativos o reformar la Constitución. También la revocatoria de mandato, que es el derecho político de los ciudadanos que dan por terminada el mandato conferido o algún gobernador. Y hay que tener en cuenta que este debe darse antes del año contado al momento de la posesión del respectivo cargo. También está el cabildo abierto, que es una reunión pública en la que los consejos distritales, municipales, en la cual pueden participar los habitantes. Y pues esto es una solicitud ante la respectiva registraduría, que se debe hacer 15 días antes. Y gracias.